Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy seguimos con la colección de fibras vegetales. En este caso vamos a hablar sobre el bambú. Y tenemos entre nosotros a un amigo, a William González, que es arquitecto e ilustrador, como podréis ver también en la presentación. Está inspirado básicamente en las infinitas posibilidades de diseño que ofrece el bambú, este tipo de fibras y materiales naturales homólogos. No significa, bueno, que diseñe simplemente exclusivamente en bambú, sino que, bueno, eh, a- trabaja con la belleza de la arquitectura que radica en encontrar la combinación correcta entre materiales y los utiliza armónicamente para diseñar edificaciones que van más allá de los clientes de la empresa para la que trabaja, con la que trabaja, que es Bamboo Naut, y os va a dar, pues bueno, pinceladas sobre el potencial, las posibilidades que tiene este material y a qué se dedica en esta empresa. Así que nada, muchas gracias por estar entre nosotros, William. Adelante, take the Sí, floor. bueno, gracias, Joan, por la presentación. Eh, sí, es un gusto, es un placer compartir siempre, sobre todo, pues, experiencias y aquello que nos apasiona, ¿no? En el mundo del diseño y la construcción. Sí, mi nombre es William González. Yo nací en Guatemala, en Latinoamérica. De profesión arquitecto, sí, y luego pues por azares del destino y la vida, creo yo que me trajo a el sureste asiático, de donde pues tengo el campamento base. Actualmente vivo en Bali, Indonesia, pero bueno, estoy entre Indonesia, Vietnam, a veces Kuala Lumpur, países en los cuales el bambú como material constructivo es como muy importante. Entonces, bueno, la charla o la presentación que les compartiré la he estructurado a modo de contarles una historia y luego vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo es que el bambú se convierte hoy en día en un material generoso y con mucho potencial. Entonces, imaginen un universo vasto y desconocido donde las civilizaciones buscan desesperadamente nuevas formas de construir y habitar sus mundos sin destruirlos. De pronto, desde una base oculta en los confines de la galaxia, se lanza una misión audaz. Un viajero intrépido llamado Bambunaut está a punto de embarcarse en un viaje épico. Su objetivo no es encontrar materiales nuevos, sino redescubrir aquellos que han resistido la prueba del tiempo. Así como nuestro Bambunaut viaja por el espacio buscando respuestas en la Tierra, enfrentamos una crisis. Nuestras construcciones modernas están costando más al planeta de lo que podemos permitirnos. Dependemos de materiales como el cemento y el acero, cuyas huellas de carbono contribuyen al cambio climático. Y si el futuro de la arquitectura no está en lo que es nuevo, sino que en lo que es antiguo y natural, Bambunau tiene una misión clara: encontrar materiales que no solo sostengan las civilizaciones, sino que las reconcilien con la naturaleza. Y en su primer destino, descubre algo asombroso: el bambú, una planta que no solo es hermosa, sino que también puede levantar desde simples cabañas hasta imponentes estructuras. ¿Qué descubrió Bambunau sobre las propiedades del bambú? ¿Qué secretos escondían las antiguas civilizaciones que lo usaron? ¿Y cómo podemos aplicar esas enseñanzas hoy en un mundo que lo necesita más que nunca? Bueno, en este primer sentido, se podría decir como que es mi primer eh, descubrimiento del bambú. Es un proyecto, un centro recreativo en Punta de Palma, Izabal, en el cual es el primer acercamiento hacia el bambú.
Después de días viajando por el cosmos, Bambunaut aterriza en un planeta cubierto de frondosos bosques de bambú. Las cañas doradas y verdes se balanceaban al viento y a lo lejos estructuras imposibles se elevan como gigantes silenciosos. No eran rascacielos de acero, ni catedrales de piedra. Eran templos, puentes y hogares, todos hechos de bambú. En medio de esta selva misteriosa, Bambunaut se encuentra con los guardianes del bambú, un grupo de sabios que durante generaciones han conservado el conocimiento de cómo utilizar esta planta extraordinaria para construir mundos armoniosos. Los guardianes entregan a Bambunaut un regalo invaluable, el libro de los secretos mágicos de construcción con bambú. Al abrirlo, descubre no solo instrucciones prácticas, sino lecciones ancestrales sobre la relación entre los materiales y la naturaleza. Entonces, al abrir este libro, realmente en este que yo lo llamo bambutón, que es el mundo del bambú, de las construcciones impresionantes y todo, pues este conocimiento milenario que lo fui de alguna manera como un poco aprendiendo, me dio otra visión de el diseño y de la arquitectura. Entonces, empecemos por, bueno, ya sabemos que el bambú es una planta eh, y pues no todas las especies son aptas para la construcción con bambú. Hay muchísimas especies de bambú, pero en definitiva, las especies más importantes en las cuales se utiliza para la construcción de bambú, puedo citar estas cinco, que es el Dendrocalamus asper, la Guadua angustifolia, el Apus, que aquí en Bali se le conoce como Tali, la Bambusa blumeana, que aquí se le ama también como se conoce como el Duri, y otra especie que se utiliza como más para mobiliario y pequeños herramientas, que es la siamiensis, es un nombre científico. Pero en definitiva, el Dendrocalamus asper es una de las especies de bambú que más se utiliza en el mundo de la construcción, no solamente aquí en el sureste asiático, sino que también en países como Ecuador, México, Guatemala, Centroamérica, Colombia. Colombia utiliza el asper y también la guadua. La guadua es una especie muy nativa y que es bastante utilizada en Latinoamérica. Dentro de este libro que le fue conferido a nuestro personaje, definitivamente hay una de las cosas que debemos reconocer y que como es una planta y el tratamiento del bambú debe ser algo muy importante, hay varios métodos para tratar el bambú. Eh, Métodos como, por ejemplo, el que más se utiliza en varios países del sudeste asiático es el tratamiento de bórax y ácido bórico, que se sumergen las piezas en una pileta y con esa solución química o este químico, la pieza se queda impregnada y eso sirve como repelente para los microorganismos e insectos. Pero aparte del tratamiento que se le tiene que dar al bambú, creo que es importante, en definitiva, como diseñadores y también como personas que estamos inmersos en el mundo del bambú, reconocer que las buenas prácticas eh, para el diseño y la construcción de bambú nos van a garantizar edificios que duren muchísimos años. Y entonces, en definitiva, empecemos por lo que no se debe hacer, porque el bambú, como es una caña, se deteriora si se expone demasiado a la lluvia, a la humedad y a la luz solar. Por eso el diseño debe ser preventivo. Las fotografías que vemos en pantalla muestran, por ejemplo,
cañas de bambú que se han deteriorado por la lluvia, la humedad y también porque el tratamiento no ha sido el adecuado. Vemos como, por ejemplo, la imagen del centro, la caña está prácticamente podrida y eso en definitiva es de removerla y cambiarla totalmente. Y pongo el ejemplo de este diseño que es muy atractivo, muy innovador, pero que no es funcional porque, claro, la lluvia le impacta directamente a todas las cañas y por ende, pues este proyectito tuvo eh, una duración, una vida demasiado corta. Yo lo quise visitar, pero cuando fui a verlo ya la estructura estaba totalmente dañada. Entonces, eh, el bambú se pudre, se agrieta y se encoge también si la cosecha, la preparación y el tratamiento posterior no son tratados adecuadamente. Puede ser atacado por hongos si se expone directamente a la luz solar, a la humedad del suelo, perdón. Y bueno, en Latinoamérica hay un mito, como una historia popular que es el sombrerón y relata de que es como un fantasma con un sombrero gigante y unas botas también así bastante grandes que va a tocar serenata a aquellas personas que pues las quiere como llevárselas, ¿no? Entonces es un mito así como de fantasmas. Entonces, yo hago esta alusión porque es definitiva, así es como se debe proyectar el diseño de las estructuras con bambú, tener un buen sombrero y unas buenas botas. Es decir, tener aleros bastante considerables que nos protejan las fundiciones, las bases del bambú y también tener botas o cimentaciones que van a ser altas para que eso no, nuestras construcciones de bambú no les afecte la humedad del suelo. Importante saber que hay criterios básicos en el diseño de estructuras con bambú y estos criterios han surgido también a prueba y error y a prueba y error. Eh, Aquí en el sureste asiático es importante ver cómo las estructuras con bambú y el diseño con bambú realmente ha revolucionado el sistema de cómo construir con bambú. Incluso, bueno, recientemente yo tuve la experiencia de hablar bueno, trabajar con un ingeniero colombiano que radica en Filipinas, con un proyecto también de bambú, una iniciativa muy bien de construir viviendas sociales, pero él me decía, y él reconoce que eh, el diseño con bambú está haciendo, va más adelante, tiene como dos pasos más adelante y la ingeniería se está quedando atrás. Entonces, eso nos da también pautas también en el sentido de tener ciertas consideraciones al momento de diseñar estas estructuras. Por ejemplo, la luz entre los apoyos. Es importante no tener como luces muy grandes. Se recomienda tener luces entre 3 a 5 metros. Por ejemplo, porque ciertamente las estructuras de bambú son estructuras muy flexibles. Eh, Aquí en estos países asiáticos es muy común los temblores y los terremotos y a veces, bueno, estar en una edificación con bambú y sentir un temblor a veces no es la experiencia más agradable, pero tengan la certeza de que si hay un terremoto, sobreviven para contar la historia. Quizá en una estructura rígida de concreto, no sé, una viga les cae encima y no sé si sobrevivan para contar la historia. Pero bueno, en el sentido del bambú, es un material que es muy flexible y esas estructuras son sismoresistentes y se mueven al movimiento de los temblores y terremotos. La altura de piso a techo también es otro aspecto que hay que considerar, sobre todo porque
países tropicales como eh, la lluvia afecta directamente a las cañas y si afecta las cañas de bambú en sus fundiciones, entonces vamos a empezar a tener problemas con que la estructura empieza a tener pandeos o deflexiones. Entonces es importante tener eso. Los voladizos como parte de lo que les decía de tener un sombrero grande, quiere decir de tener voladizos, de tener esos esos como sobre techos que nos van a proteger las fundiciones y la estructura interna del bambú. Y también la forma e inclinación del techo es uno de los principios también fundamentales para el diseño de las estructuras con bambú. Problemas comunes que encontramos en las edificaciones. Bueno, la deflexión de vigas en tramos largos cuando las luces son bastante largas, grandes, tenemos que tener sí o sí tramos intermedios. A veces, por ejemplo, los arcos, que es una de las formas muy básicas que presentan este tipo de estructuras, los arcos de por sí son estructuras o son formas geométricas que son poco deformables. Eso sí que su deformación viene o el empuje que traen siempre es sobre las bases. Entonces las bases es importante. En mi experiencia con estas estructuras, en la experiencia que tuve al trabajar en Ibuku, que es una oficina de arquitectura, podría decir que es una de las pioneras en el diseño de estas estructuras aquí en Bali, se presentó el hecho de tener este gimnasio. Y bueno, como se ve en las imágenes, la estructura bastante innovadora, una serie de arcos que estaban como soportando por otros arcos, pero tuvo problemas, porque claro, cuando tú soportas un arco con otro arco, ahí es un poco complicado. Entonces, esta estructura sí tuvo que tener algún reforzamiento de acero para que la estructura en sí no se deformara. Entonces, es importante tener todos estos conocimientos sobre cómo funcionan la geometría de las estructuras con bambú. También, si tenemos mucho soporte o mucho voladizo y no tenemos un soporte de ese voladizo también puede, puede fallar y por ende la estructura podría colapsar. El detalle de los empalmes, de los cruces, es también algo muy importante, la deflexión de los arcos, como mencionaba. El peso quizá también de la estructura es importante y por ende, como el bambú es una fibra flexible, natural, por ende la cubierta tiene que ser de la misma manera bastante liviana. No se recomienda, por ejemplo, algún otro tipo de material que le aporte peso considerable a la estructura. Y otro problema que tienen es la torsión y la rotación de los elementos estructurales. Por ejemplo, en esa fotografía que se logra ver, hay un arco que se rotó totalmente y se tuvieron que poner algunos refuerzos intermedios para poder de nuevo alinear el arco y hacerle otro tipo de reforzamientos. Entonces, como digo, bueno, estas estructuras a veces, como les digo, el diseño va paso adelante, pero la ingeniería es de considerarla y de tomar en cuenta. Las formas estructurales de los edificios de bambú eh, podríamos decir que podríamos catalogarlas en 12. Marco estructural básico, con techo que pues son estructuras bastante simples, constituyen
eh, un ejemplo muy básico de construir con bambú. Luego tenemos postes y vigas, como ven en la fotografía de la referencia, una serie de postes y vigas que van componiendo el edificio. Luego, diseñar un marco estructural y luego repetirlo, eso también es una forma también de diseñar con estructuras de bambú. En marco estructural sin columnas, también vamos a tener un diseño bastante adecuado y bastante limpio con este tipo de tipología, pero también podemos encontrar puentes, hojas y abanicos, que es un diseño muy típico en el sureste asiático, una torre central y sobre esa torre central se van desarrollando los elementos constructivos, los elementos estructurales de la edificación, eh, la yurta, que también es una tipología estructural que es bastante sencilla. Eh, Luego tenemos lo que son cúpulas con bambú, grillas estructurales, que estas grillas estructurales han tenido bastante auge, sobre todo en México, cada vez más se ven este tipo de tipologías, lo que son curvas y arcos y algunas otras tipologías que son híbridas, o sea, que vamos a ver eh, edificios que son más una escultura que una edificación. Entonces, vamos a profundizar en algunos casos en los cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, esta fue una casa que podría decir, como la suerte de vivir. Viví por 2 años y medio, una casa muy interesante y es básicamente una tipología sencilla. Consiste de columnas, vigas, vigas circulares que van dándole el cierre a la cubierta y sobre la cubierta y sobre esas vigas se colocan viguetas y luego la cubierta. Entonces es una tipología bastante sencilla, pero si ven, se logra eh, pues ese diseño bastante orgánico de estas edificaciones. Tuve también la suerte de conocer al arquitecto, de trabajar con el arquitecto. De hecho, pues tuvimos ahí un par de colaboraciones. El arquitecto de este proyecto fue una de las personas más brillantes e innovadoras podría decir como que en los años dorados de Ibuku, que es el estudio que ya les mencioné. Entonces, interesante cómo se puede ver que el potencial que tiene el bambú, ¿no? Y bueno, y otro de los ejemplos que puedo decir estuve bastante involucrado fue en el diseño de el Green School Gym, que es una estructura bastante innovadora. Son varios arcos que están unidos por el centro, por la parte superior, y que al final pues se va integrando esa serie de arcos. Tenemos una luz bastante considerable que se logra a través de esos arcos y por medio de la cual se integra una cubierta con bambú, con tejas de bambú. Aquí en este proyecto también fue interesante la ingeniería porque se hicieron varias pruebas de ingeniería, se probó con estas grillas estructurales que les había comentado que es una tipología. Entonces aquí combina lo que son arcos con grillas estructurales. Entonces, este proyecto es interesante ver porque es bastante innovador. Incluso podría decir que un proyecto bastante ejemplar en cuanto a construir cubiertas con esas luces para este uso específico que es un gimnasio. Entonces, si logran ver ahí, se utilizaron hasta 6 cañas de bambú
y para conformar estos arcos. Y estos arcos, en definitiva, unidos por el centro, van componiendo todo el elemento. Las fundiciones, por supuesto, las fundiciones son fundiciones que se hacen de concreto y se aísla el arco del piso por medio de esas fundiciones. Entonces, se logran ahí ver cómo está la etapa de construcción de este gimnasio. Entonces, y el resultado, pues vamos, es bastante impresionante ver cómo se logra esa conexión con el espacio, con la actividad y también eh, el, 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 tono que le aporta a la naturaleza y al entorno, ¿no? O sea, es muy agradable ver cómo esas piezas, esas tejas doradas de bambú se van integrando también al espacio. Entonces, eh, cuando empecé a colaborar con este proyecto, porque bueno, este proyecto requiere de la colaboración de mucha gente. O sea, hay mucha gente detrás de el diseño y la planificación de este proyecto. Entonces, siendo parte del equipo, al principio me decían, bueno, ¿cómo presentar este proyecto y, y empezar como a trabajar con el cliente? Entonces, a mí se me ocurrió la historia de un caracol, o sea, como un caracol eh, va, que es muy particular aquí en esta región de Bali. Encuentra uno muchos caracoles, pero el caracol, la concha del caracol es una forma que está un poco como, como inspirada el centro de la escuela con esa forma concéntrica, con esa forma espiral, perdón, con esa forma espiral. Entonces decía, bueno, quizá tal vez si nos inspiramos un poquito en esas formas del caracol, pues por ahí podríamos encontrar una conexión. Entonces, bueno, no es que tenga una forma de caracol, pero bueno, esa fue un poquito como la historia en la cual nosotros empezamos a trabajar esta estructura con bambú. Bueno, entonces, este libro que se le dio a Bamboo Now, al cerrar el libro, sabía que el viaje apenas comenzaba, ¿no? En su mochila llevaba más que palabras, una nueva visión para construir un mundo mejor. La misión era poder compartir estos secretos y demostrar que la arquitectura de bambú no pertenece solo al pasado, sino también al futuro. Con su misión clara, Bamboo Now está listo para aplicar los conocimientos de los secretos mágicos del bambú. Y después de meses de trabajo en el Green School Gym, que logró completarse con éxito, este edificio se convirtió en una estructura que no solo refleja la filosofía de la Green School, sino que también es, por decirlo así, el legado de los guardianes del bambú. Bamboo Naut comprendió que su misión no era solo construir un edificio, sino demostrar que el bambú podía competir con cualquier material moderno y ganar. Este proyecto es, sin duda, un ejemplo de cómo el conocimiento ancestral y las técnicas contemporáneas pueden unirse para crear estructuras sostenibles y asombrosas. Con este conocimiento, Bamboo Now no se quedaría con los brazos cruzados. Sabía que quedaban muchas misiones por completar, nuevas tierras por descubrir, nuevas estructuras por levantar. En su búsqueda de nuevos mundos, descubrió las majestuosas montañas de Ninh Binh, en Vietnam, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza dicta las reglas de diseño. Al llegar a Ninh Binh,
Bambunaut comprendió que aquí el bambú debía hablar en susurros, no en grandes estructuras. La clave estaba en mimetizar con el paisaje, respetar su calma y crear espacios que invitaran al descanso. El bambú aquí se debería convertiría en muros y techos ligeros, dejando que el viento y la luz natural fluyeran libremente por el espacio. Esto fue, o este es un proyecto, un encargo con un cliente de Vietnam. Su tierra es, bueno, es un lugar realmente fascinante, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder integrar un edificio, una serie de edificios sin que, sin restarle la belleza del entorno? Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, el bambú y cómo jugar con sus formas y cómo lograr integrar el edificio al entorno circundante, pero sin que eso represente que la construcción o que el interior sea algo no confortable. Entonces, por todo lo contrario. Entonces, el reto acá fue lograr integrar esta serie de edificios y voy a presentar, pues por el momento, estamos trabajando en el primero. Ahorita está en su fase de construcción, pero pues aquí para mostrar que el edificio en sí es una reinterpretación de las montañas sinuosas de Nimbin, esas montañas que nos inspiran a formas bastante orgánicas y un diseño igual de formas. Entonces el edificio va en esa etapa de construcción, sorprendiéndome cada vez más con cosas que no, eh, que claro, en papeles las pensamos, las analizamos, eh, y que en el momento ya de construirla ya nos surgen con nuevas cosas y nuevos retos. Por ejemplo, la primera imagen aquí se puede ver cómo el edificio no logra competir con las montañas. Igual, pues esas como puntas es un poquito esa interpretación de esas montañas. La foto esta de la última, la tercera fotografía es como esa doble, como doble joroba de esa montaña, es un poquito la doble joroba muy fina de la construcción, ¿no? Y otro detalle que uno lo comprende o lo ve cuando sea, a ver, cuando estás ahí, cuando suceden cosas y tener esa capacidad para observar. Eh, antes de que a partir de las 3 de la tarde más o menos, el reflejo del sol, perdón, el sol que irradia a la laguna que está circundante en la edificación, los reflejos hacen crear esa sensación como que si la estructura se estuviera moviendo. O sea, la fotografía del centro quizá no logra verse ese efecto natural, pero que digo, wow, eso es algo que no estaba planeado, pero que le aporta bastante al edificio. Y bueno, ya y platicando un poquito con el dueño, decía, bueno, mira, aquí ya a la hora de que se termine el primer, la primera villa, le puedes poner, por ejemplo, unas pequeñas campanitas y entonces con el pequeño susurro de esas campanitas y con ese efecto visual vas a crear algo como bastante atractivo y relajante para los usuarios. Entonces vemos las potencialidades aquí
del bambú. Bambunaut comprendió que el bambú es un regalo generoso, siempre dispuesto a adaptarse, a crecer rápido y fuerte y a enseñarnos que la verdadera arquitectura es aquella que se construye en armonía con la naturaleza. Así es como, así como un explorador estelar que cruza nebulosas y planetas desconocidos, Bambunau siguió su travesía hacia otros mundos extraordinarios donde el bambú adquiría formas inesperadas. Y en ese sentido, otro reto de crear una pequeña casa que la llamé como la Casa La Laguna, que es un proyecto íntimo inspirado en los interiores japoneses. Siguiendo la inspiración del diseño japonés, Bambunau decidió trabajar con un principio sencillo, menos es más. Cada línea, cada espacio tenía que tener su propósito. A través de la casa La Laguna, Bambunau descubrió que proyectar con bambú es más que construir, es crear un diálogo constante entre la naturaleza y la arquitectura. El bambú permitió desarrollar un diseño adaptable y fluido, mantener la esencia del lugar sin imponerle rigidez, integración sutil del cristal para complementar las cañas de bambú negro sin restarle ese protagonismo. El bambú enseñó que la verdadera riqueza de un espacio no está en su tamaño, sino en la forma en que se relaciona con la luz, el viento y la vida. Este proyecto ya lo se entregó, se presentó y estamos próximos en empezarlo. Es un proyecto pequeñito, es una casa pequeñita, pero tratamos la manera de que sea confortable. Y vemos una cosa que un poquito como las variantes que nos presenta el bambú, que hay una caña de bambú que es así, oscura, negra. Entonces el color es así tal cual. Y entonces, que combinándolo con el principio de los interiores japoneses, podemos ver que al final puedes lograr un espacio, una pequeña casa de relajación y descanso también viene bien, sobre todo para los propietarios, pues que es una pareja de la tercera edad. Entonces, vemos cómo el bambú también nos inspira a crear formas sencillas, pero al mismo tiempo confortables. A través de la casa La Laguna, Bambunaut entendió que su misión no era solo construir con bambú, sino descubrir ese lenguaje atemporal y universal, proyectar espacios que combinen lo natural con lo moderno, lo sencillo con lo esencial. Al final de cada misión, Bambunaut entendió también que el cambio no depende solo de descubrir nuevos métodos, sino de tener el coraje de aplicarlos. El bambú no es un material limitado ni destinado solo a lo básico. No pertenece a los pobres, sino a quienes buscan un futuro sostenible e inteligente. Nos muestra que existen grandes oportunidades cuando encontramos el balance entre lo natural y lo moderno, lo artesanal y lo tecnológico. El bambú ya ha hecho su parte durante siglos. Ahora depende de nosotros aprovechar su generosidad y diseñar un futuro mejor. Y con esto, pues quiero darle las gracias por la atención. Espero que esta pequeña charla sea también sirva para reflexionar más en los materiales naturales, en la forma en cómo construimos y en la forma también de habitar. Qué bien, William. Qué chulo. Mira, me he quedado con ganas de la segunda temporada de Bamboo Out. Bueno, vamos ahí en proceso. Bueno, súper bonita la presentación. No mucho más que añadir ni tampoco que preguntar. Simplemente agradecerte y darte la enhorabuena por esta oda a la curva
y a la organicidad, ¿no? A lo orgánico, que me ha parecido espectacular. Yo siempre digo que las mejores cosas en la vida son curvas, ¿no? Como la risa o el sueño, o los sueños, ¿no? Claro. Como Sí. el poema de Jesús Lizano. Así que nada, pues lo he dicho. Solo preguntarte, como siempre, y es costumbre, dos referencias bibliográficas que puedan ser técnicas académicas o novelas que tú quieras compartir con la gente que esté viendo la presentación. Y no sé si tienes algo en mente. Sí, claro. Mira, eh, hay libros de bambú que te explican un poquito cómo es el proceso de construir, en qué consiste el mundo del bambú. Y puedo referirte a Jerome Mink, que bueno, es un constructor alemán que tiene un recorrido bastante amplio. Él tiene un libro bastante interesante que es Build with Bamboo, que es como diseñar arquitectura sostenible con bambú, que es, bueno, las personas que estén interesadas en conocer más y de qué trata el bambú. Es muy interesante, es un libro que yo lo recomendaría. Bueno, que Jerome Min tiene varios libros, no solo de bambú, sino que también de construcción con tierra, de adobe, de, de tapial, entonces va muy bien. Y ahora, de forma como personal, hay otro libro que es un poquito también a entender también, a entendernos también nosotros como personas y también como diseñadores, que se llama esencialismo, y se llama así, esencialismo, y es como enfocarnos en las cosas esenciales, y eso si lo trasladamos un poquito también como a la arquitectura, al diseño, a nuestra vida personal, vemos que es eso, ¿no? Menos es más. Entonces, también puedo recomendar ese otro libro también. Es muy, muy, muy bueno. Muy bien, pues buena forma de acabar. De nuevo agradecerte, William, tu participación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Vale, perfecto, Joan. Un placer. Hasta luego.